Mucha geopolítica, incidentes poco comunes con aeronaves, un accidente trágico y varias noticias llamativas de la industria. Sí, es momento de otro resumen mensual de noticias de aviación. Y octubre fue un mes bastante movido para parte de nuestra industria. Vamos a comenzar con un poco de geopolítica, algo que cualquiera que haya visto las noticias últimamente ha visto en abundancia. Pero hubo una historia a comienzos de octubre entre los Estados Unidos y China que probablemente merecía más atención, incluso vista desde aquí en Europa. El 9 de octubre, el presidente de los Estados Unidos anunció planes para prohibir que aerolíneas chinas sobrevuelen Rusia si volaban comercialmente hacia o desde los Estados Unidos. Esto formaba parte de un intercambio comercial más amplio entre China y los Estados Unidos, y seguía específicamente a los planes de China de introducir controles de exportación sobre metales raros esenciales para producir aeronaves, autos eléctricos y varios equipos electrónicos de uso militar y civil. Pero, ¿cuál sería el punto de prohibir que aerolíneas chinas sobrevuelen Rusia cuando vuelan a los Estados Unidos? Bueno, desde que la guerra Rusia-Ucrania llevó a imponer sanciones internacionales en 2022, las aerolíneas rusas no pueden sobrevolar la mayoría de países de Europa y América. Y las aerolíneas de esos países occidentales, por lo tanto, tampoco pueden sobrevolar Rusia. Y como ya he explicado en videos anteriores, esta situación ha creado una ventaja tremendamente injusta para las aerolíneas que sí pueden seguir sobrevolando Rusia, como las de los países del Golfo, Turquía, India y China. Esas aerolíneas pueden volar hacia y desde los Estados Unidos y Europa sin usar rutas que deban rodear el espacio aéreo ruso, lo que les permite volar más rápido y por ende consumir menos combustible. Y esa ventaja ha hecho que para muchas aerolíneas occidentales sea antieconómico seguir volando a China, porque simplemente no pueden competir con sus contrapartes chinas. Y obviamente, una medida para impedir que las aerolíneas chinas sobrevuelen Rusia cuando viajan hacia o desde los Estados Unidos corregiría ese desequilibrio de inmediato. Y como era de esperarse, las aerolíneas chinas reaccionaron rápidamente. Muchas de ellas escribiendo al Departamento de Transporte de los Estados Unidos, afirmando que estos planes añadirían entre 2 y 3 horas de vuelo a sus rutas. También dijeron que si un cambio así se implementara ahora, alrededor de 2.800 pasajeros ya reservados para viajar en los últimos meses de 2025 probablemente tendrían que cambiar sus vuelos para poder conectar. Ahora, estos argumentos quizá no sean tan efectivos como las aerolíneas chinas esperan, porque son exactamente lo mismo que las aerolíneas estadounidenses han estado diciendo sobre quedar prácticamente excluidas de China debido al cierre del espacio aéreo ruso. Y por eso, los grupos comerciales que representan a aerolíneas estadounidenses apoyan esta medida. Curiosamente, las aerolíneas europeas también la apoyan, porque si miras el mapa verás que las aerolíneas europeas que quieren volar a China deben hacer desvíos todavía más grandes que los que enfrentan las aerolíneas estadounidenses. Así que los CEO de Air France y Lufthansa también respaldaron la propuesta de los Estados Unidos, diciendo que la situación actual equivale básicamente a un regalo para las aerolíneas chinas. Pero hasta ahora, las autoridades europeas no parecen estar considerando implementar medidas similares. Así que esta es una historia que vale la pena seguir de cerca. A continuación vienen un par de incidentes de aviación, el primero de los cuales, lamentablemente, incluyó pérdida de vidas. Esto le ocurrió al vuelo 9788 de Emirates, un vuelo de carga operado con un Boeing 747 fletado mediante wet lease por la compañía turca Air ACT. Este vuelo salió normalmente de Dubái con destino al aeropuerto internacional de Hong Kong, donde su tripulación recibió autorización para aterrizar usando la pista 07 izquierda y tocaron tierra a las 03:53 a hora local. Ahora, mientras grabamos esto, no hay una explicación oficial de lo que ocurrió después. Pero poco después de tocar tierra, los datos de GPS muestran que el avión se desvió hacia la izquierda de la línea central, mientras aún rodaba a alta velocidad. Trágicamente, tras salir de la pista, el avión cruzó una vía de servicio por donde 2 trabajadores del aeropuerto pasaban en su vehículo de patrulla. El 747 golpeó ese vehículo y lo arrastró mientras caía al mar justo más allá del camino. Terminó parcialmente sumergido tras finalmente detenerse con daños severos en su fuselaje, pero los 4 tripulantes del avión fueron rescatados rápidamente.
Lamentablemente, los dos trabajadores del aeropuerto en el vehículo terrestre, de 30 y 41 años, murieron en el accidente y su vehículo fue hallado sumergido a 7 metros de profundidad. Este accidente está ahora bajo investigación por la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Hong Kong, con apoyo de otras agencias, incluida la NTSB. Y este es solo el segundo accidente mortal ocurrido en este aeropuerto desde que abrió sus operaciones en 1998. Ahora, la siguiente historia también es un incidente de aviación, uno sin muertes pero con al menos una lesión. El 16 de octubre, un Boeing 737 MAX de United Airlines operando el vuelo 1093 de Denver a Los Ángeles impactó de repente contra un objeto mientras volaba tranquilamente a 36,000 pies. Este incidente ocurrió unos 40 minutos después del despegue. Y al principio, varios reportes en medios sugirieron que el causante podría haber sido algún tipo de meteorito o incluso basura espacial. Ya que es casi inaudito encontrar aves a esa altitud. Fuera lo que fuera, las fotos mostraron que el objeto destruyó el panel externo del parabrisas del lado del primer oficial, así como el panel interno. Y muchos fragmentos también golpearon a la tripulación, con una foto mostrando el brazo derecho del comandante lleno de cortes feos. Obviamente, la tripulación inició un descenso rápido y finalmente se desvió hacia Salt Lake City, donde aterrizaron de forma segura en la pista 16 izquierda unos 45 minutos después de impactar con ese objeto misterioso. Pero, ¿qué fue lo que realmente golpearon? Bueno, mi apuesta personal que compartí con mis Patreons en una llamada de Zoom es que probablemente se trataba de un globo meteorológico. Pero hasta donde yo sé, la primera persona en adivinar el culpable específico fue Scott Manley, allá en X, porque resultó que en efecto se trataba de un globo meteorológico, pero uno algo inusual. La mayoría de este tipo de globos se sueltan y luego ascienden más o menos en vertical hasta que revientan y vuelven a caer. Pero parece que el que golpeó la tripulación de United era un globo meteorológico de Windborne Systems. Y estos, en cambio, suben y bajan varias veces, a veces permaneciendo en el aire por más de un mes, lo que los hace mucho más útiles para su trabajo. Lamentablemente, como muestra claramente este incidente, eso puede hacer que su ubicación sea un poco más difícil de predecir, aunque en realidad sí reportan su posición de forma continua. Estas sondas pesan alrededor de 2.4 libras, o apenas algo más de 1 kilo, y luego se van haciendo más ligeras con el tiempo, a medida que sueltan el lastre, que es arena. Windborne confirmó rápidamente que también creían que uno de sus globos estaba implicado en este evento. Y, en un comunicado posterior, dijeron que están trabajando junto con la FAA y la NTSB para investigar el incidente. Y también han reprogramado de inmediato sus globos para que no pasen mucho tiempo en las altitudes de crucero de las aeronaves, entre 30 y 40,000 pies. Al parecer, también están trabajando en planes para que los globos puedan evitar aeronaves de forma autónoma, presumiblemente usando datos de ADS-B. En todo caso, la tripulación de United no sufrió heridas que amenazaran su vida y su aeronave volvió al servicio razonablemente rápido. Pero lo que me parece realmente increíble de esta historia es que, pese a los paneles destrozados en ambos lados del parabrisas, el panel central se mantuvo firme y el avión conservó la presurización. Eso significa que la construcción laminada de la ventanilla siguió cumpliendo su función, lo cual para nosotros los pilotos es muy tranquilizador. Pero fue la forma en que los investigadores comunicaron estos hallazgos preliminares lo que provocó reacciones fuertes desde muchos frentes. Y eso nos lleva a un punto realmente importante, porque la manera en que se informa algo puede generar reacciones muy diferentes. Nuestra siguiente historia trata de algo que en realidad salió a la luz a finales de septiembre, pero demasiado tarde para cubrirlo en el resumen de noticias anterior. El Wall Street Journal informó que Boeing ya ha empezado a trabajar en un diseño de reemplazo para el Boeing 737 MAX. Y según ese artículo, pese a planes previos para diseños más poco convencionales, este reemplazo del 737 será una aeronave de pasillo único. Así que muy similar en arquitectura a los aviones de corto y medio alcance que todos conocemos hoy. Eso ya es interesante de por sí, porque reportes anteriores indicaban que Boeing estaba explorando ideas más exóticas, como el diseño de ala con puntal transónico que desarrollaban antes junto con la NASA. El Wall Street Journal también traía noticias bastante interesantes sobre motores.
Se informó que el CEO de Boeing, Kelly Ortberg, viajó recientemente al Reino Unido para visitar la fábrica de Rolls-Royce en Derby y hablar con su CEO, Tufan Ergin Bilgic, sobre motores para un jet de fuselaje estrecho. Eso ocurrió ya en febrero, pero no se había conocido públicamente hasta ahora. Para cualquier nuevo narrow body o en realidad para cualquier nuevo avión de línea que tenga sentido, tiene que ser considerablemente más eficiente que su predecesor, al menos del orden de entre 15 y 20%. Ahora, Rolls-Royce afirma que su UltraFan será al menos un 10% más eficiente que los motores actuales para jets de pasillo único, y que la ganancia total podría llegar al 20% si se combina con mejoras en el diseño del fuselaje, como compuestos ligeros y alas nuevas. Ya sabíamos que Rolls-Royce ha estado trabajando en un nuevo prototipo de su motor UltraFan, esta vez dimensionado para una aeronave de fuselaje estrecho. Y con estas noticias parece que por fin podrían haber encontrado un cliente para él. O tal vez no. No todo el mundo está de acuerdo en cuán prometedoras o realmente nuevas son estas noticias. Scott Hamilton, en Leham News, señaló que sería impensable que Boeing no estuviera trabajando en algo para reemplazar al 737. Pero eso no significa necesariamente que el lanzamiento de un programa sea inminente, y de hecho comentarios más recientes tanto de Boeing como de Airbus confirman que ninguno de los dos está realmente interesado en lanzar algo nuevo todavía. Ambos tienen grandes carteras de pedidos que atender, y Boeing aún tiene variantes del Boeing 737 MAX por certificar. Pero obviamente los dos están siguiendo de cerca qué tecnologías hay disponibles por ahí en caso de que lleguen a trabajar en algo nuevo. Scott Hamilton también señaló que Boeing y Rolls-Royce tienen muchos otros proyectos de los que hablar más allá del futuro reemplazo del 737. Pero probablemente veré eso con un poco más de detalle en un video aparte, así que estate pendiente. Mientras tanto, y pese a todos sus dolores de cabeza, Boeing recibió en octubre noticias que realmente deberían darles motivos para celebrar. Ahora tienen la aprobación de la FAA para producir 42 Boeing 737 MAX al mes, frente a los 38 anteriores. Ese límite previo llegó tras el escándalo del panel de puerta expulsado en vuelo en un avión de Alaska Airlines en enero de 2024. Y superar ese límite de forma segura ha sido un objetivo clave para Boeing desde entonces. Como ya comenté, Boeing ha seguido un enfoque muy medido para aumentar este límite. Primero, asegurándose de que sus proveedores estuvieran listos para ello con varios meses de antelación. Y eso se debe a que tenían que convencer a la FAA de que podían trabajar a este ritmo de forma segura, incluso con pequeños tropiezos en la cadena de suministro y la producción. Y ahora parece que han marcado con éxito todas esas casillas de la FAA. Algunos clientes de Boeing, como Ryanair, han dicho que esperan que Boeing obtenga autorización para fabricar hasta 48 Boeing 737 MAX al mes para abril de 2026, si todo marcha bien. Y supongo que eventualmente, si Boeing sigue mejorando hasta satisfacer a la FAA, ese límite de producción probablemente se eliminará por completo. En septiembre de este año, Boeing terminó entregando 55 aeronaves, frente a 33 aviones en septiembre de 2024. Pero la producción de ese año obviamente se vio afectada por la huelga de trabajadores de 2024. Sin embargo, esas 55 entregas de este septiembre coincidieron con el momento en que Boeing se deshizo de sus últimos Boeing 737 MAX almacenados en el desierto. Así que todo lo que entreguen de ahora en adelante serán aviones recién producidos. Y hablando de huelgas, mientras grabamos este video, la huelga de este año de los trabajadores de la División de Defensa de Boeing sigue en curso. Los 3.200 trabajadores de las instalaciones de Boeing en St. Louis, que principalmente fabrican casas y municiones, están en huelga desde el 4 de agosto. Hay procesos de mediación entre ambas partes en marcha, pero esto aún podría tardar bastante más en resolverse. Y ahora también hay reportes de que la huelga está afectando el calendario de entrega de nuevos cazas F-15EX a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Para nuestra siguiente historia, volvemos a Airbus y un poco a la geopolítica, pero esta vez en su variante mucho más silenciosa y diplomática. El miércoles 22 de octubre, Airbus inauguró su segunda línea de ensamblaje final, o FAL, para aeronaves Airbus A320neo en la instalación de Tianjin, China, marcando un paso importante para su crecimiento.
Esto fue muy importante porque aumentar la capacidad de montaje es vital para que Airbus pueda alcanzar sus ambiciosos objetivos de producción. Pero no lo habrías imaginado al ver la ceremonia, que fue bastante sencilla y sin mayor despliegue. Reuters señaló que cuando Airbus abrió su primera línea en Tianjin hace 15 años, hubo 600 invitados presentes en una fastuosa ceremonia internacional. Pero esta vez, ningún medio de comunicación de fuera de China pudo siquiera asistir. ¿Por qué fue eso? Bueno, quizá tenga que ver con que poco más de una semana antes, Airbus también había inaugurado otra FAL para el Airbus A320neo en Mobile, Alabama, en los Estados Unidos, como parte de su expansión de líneas de producción. Con estas nuevas FAL, más las renovaciones de sus líneas de montaje existentes, Airbus tendrá ahora 10 FAL en todo el mundo para la familia Airbus A321neo, lo que les permitirá alcanzar tasas de producción de 75 aeronaves al mes para 2027. Pero como probablemente imaginas, Airbus ahora tiene que caminar por una cuerda floja entre los Estados Unidos y China. Las sanciones y los aranceles todavía no han salido del ciclo de noticias. Y Airbus sigue negociando un contrato, según se informa, con varias aerolíneas chinas por hasta 500 aeronaves nuevas. Por cierto, Boeing también está en negociaciones por un posible contrato de 500 aeronaves con China, como mencionamos en un resumen de noticias anterior, y la geopolítica también ha mantenido ese acuerdo detenido. Así que hay bastante en juego en este momento. Y Airbus tiene que ser muy cuidadoso en cómo trata a sus clientes aerolíneas, tanto en los Estados Unidos como en China, así como a los dos países en general. A continuación quiero hablar de la quiebra de una aerolínea, una que parece seguir un patrón bastante extraño. A finales de septiembre, Play Airlines cesó todas sus operaciones y canceló simultáneamente todos sus vuelos. Tenían su base en Islandia y no eran la primera aerolínea de allí en quebrar recientemente. La idea detrás de Play era bastante simple y sencilla. Islandia está más o menos a mitad de camino entre la Europa continental y Norteamérica. Y no solo eso, el país también está situado casi directamente bajo muchas de las aerovías que conectan Europa con América. Así que, en teoría, una aerolínea con base en Islandia debería poder usar aviones de pasillo único para volar a ambos continentes. Y con los menores costos operativos de esos aviones, teóricamente podrían conectar una variedad de destinos a través del Atlántico con costos más bajos que los que jamás podrían lograr las aerolíneas de los Estados Unidos o de la Europa continental. Y, efectivamente, alrededor del 40% de los clientes de Play usaban Islandia como escala, no como origen ni como destino final. Así que era una idea elegante y tampoco especialmente única. Otras aerolíneas han intentado hacer algo parecido desde Alaska, por ejemplo, para conectar los Estados Unidos con países de Asia. Y por supuesto, al usar Reykjavik en Islandia como hub, muchos pasajeros también podían aprovechar la escala para pasar un tiempo allí, impulsando la propia economía del país. Bastante atractivo, al menos eso era lo que Play se proponía hacer como aerolínea de bajo costo. Y lamentablemente no funcionó. La aerolínea inició operaciones en 2021, pero ya en 2024 las cosas empezaron a verse algo complicadas. La aerolínea entonces redujo drásticamente sus destinos en los Estados Unidos a 3: Nueva York Stewart, Boston Logan y Baltimore Washington. Y también recortaron muchos de sus enlaces con el norte de Europa, centrándose en cambio en destinos europeos de sol más al sur. Y quizá más preocupante, la aerolínea también renunció a su certificado de operador aéreo islandés, volviendo a registrar sus aviones bajo un nuevo AOC en Malta. Más adelante, la compañía intentó trasladar parte de su operación a una especie de modelo de wet lease, arrendando 6 de sus 10 aviones a otras aerolíneas. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Con unas finanzas en declive, la aerolínea tuvo que dejar de operar el 29 de septiembre, lo que significó que sus 400 empleados perdieran su trabajo. Y, además, alrededor de 1.750 pasajeros se vieron afectados de inmediato, con otros 18.000 que tenían previsto viajar en los días siguientes. Entonces, ¿por qué fracasaron? Bueno, la respuesta honesta es que en realidad todavía no lo sabemos. Pero como dije antes, esto parece formar parte de un patrón. La historia de Play reflejó la de WOW Air, que también era una aerolínea islandesa de bajo costo en expansión, y que quebró en 2019 en circunstancias similares. Ambas aerolíneas también habían tomado decisiones bastante arriesgadas en cuanto a su flota.
WOW eligió operar tanto con aviones de fuselaje estrecho como de fuselaje ancho, lo que probablemente complicó mucho su operación. Y Play se mantuvo solo con fuselaje estrecho. Pero todos esos eran modelos Airbus A320neo y A321neo más recientes, que a menudo vienen con costos de arrendamiento más altos. Y eso puede volver las cosas muy poco tolerantes a errores si la aerolínea no consigue llenar esos aviones durante todo el año. Ahora, obviamente aquí hay mucho más que analizar, incluida la creciente demanda de viajes premium y los ingresos que las aerolíneas obtienen de eso, especialmente en los vuelos de largo recorrido. Pero, de nuevo, rara vez hay respuestas sencillas en historias como estas, y estoy pensando en profundizar un poco más en el tema. Por último, también tenemos que mencionar el cierre del gobierno de los Estados Unidos, del que hablé en un video reciente, así que no voy a entrar en todos los detalles aquí. Pero mientras grabamos este video, el asunto sigue sin resolverse, lo que significa que muchos trabajadores clave del control de tránsito aéreo y de la TSA en los aeropuertos siguen sin recibir salario. En total, según reportes recientes, 60,000 trabajadores relacionados con la seguridad de la aviación se han visto afectados. Y sí, ya sé que algunos de ustedes, en los comentarios de mi video anterior, señalaron que a estos trabajadores se les pagará retroactivamente cuando todo este lío termine, algo que, por supuesto, ya ha pasado antes. Pero eso no cambia realmente el hecho de que estos trabajadores probablemente han organizado su vida en torno a sus cheques de pago mensuales. Así que saltarse uno de esos pagos no es precisamente algo menor. Otro problema de recibir una suma grande en pagos atrasados es que a menudo se grava en un tramo impositivo más alto, lo que significa que estos trabajadores quizá no queden realmente compensados hasta que reciban su devolución de impuestos en algún momento del año siguiente. Así que esto no debería tomarse a la ligera. Al momento de grabar esto, ya llevan 3 semanas trabajando sin sueldo y muchos han tenido que tomar préstamos costosos para poder pagar sus cuentas. Algunos también se están reportando enfermos para poder conseguir trabajos temporales en otro lugar. Y por el bien de ellos y de quienes están en puestos no esenciales y fueron suspendidos temporalmente. Realmente espero que este asunto se resuelva pronto. Como dije al principio, han pasado muchas cosas este mes, pero me perdí alguna historia que alguno de ustedes crea que debería haber cubierto. Háganmelo saber en los comentarios aquí abajo. Si les gusta este tipo de contenido, también deberían echarle un vistazo a mi podcast con Ben en el canal Captain Speaking, donde analizamos noticias actuales desde la perspectiva de un piloto y también respondemos a sus preguntas. Mi nombre es Peter Hornfeld y esto es Mentor Now. Que tengan un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima. Chao, chao.